Protagonistas de la actualidad, test de estrés a la banca americana. Han aprobado que nota han sacado los bancos, cómo están de fortaleza ante una potencial crisis. Laura Blanco en la Bolsa de Madrid, buenos días. Buenos días, han aprobado, pero Luis Vicente, los bancos son más vulnerables que hace un año. Quédate también con ese titular, es uno de los mensajes que nos da la Reserva Federal Americana de sus test de estrés. Más vulnerables sobrevivirían, eso sí, a una recesión severa. 31 bancos analizados que, en caso de esa recesión severa, registrarían pérdidas de 685.000 millones de dólares. 144.000 millones de dólares más de pérdidas que hace un año, y por eso son más vulnerables. Ratio de capital medio bajaría del 10%, se iría al 9,9%, aún así más del doble de lo exigido para considerar que se aprueban los test de estrés. Pero el año pasado lo tenían cerca del 13%. Ese escenario severo, ¿cuál sería para que entendamos qué significa estresar a la banca? Pues ponerles en un escenario de recesión mundial, aplicar una caída de los precios inmobiliarios del 36%, una subida de la tasa de paro al 10%, dejar buena parte de las oficinas de trabajo vacías y una caída de la bolsa, ojo, cercana al 50%. ¿Y por qué son más vulnerables los bancos, Luis Vicente? Los bancos que operan en Estados Unidos. Mira, esto es interesante porque hay más exposición de los consumidores en deuda a través de las tarjetas de crédito y hay más retraso en la devolución de los préstamos. Retraso en los pagos son los dos factores que se convierten en clave para entender la mayor vulnerabilidad de la banca. 31 bancos. ¿Qué notas tenemos? Charles Schwab, la más alta, 25,2% la tasa de capital, la ratio de capital. De los grandes bancos, JP Morgan, Wells Fargo, BofA, Citi, todos aprueban, pero hay muchas diferencias, porque mientras JP Morgan es el mejor, 12,5% de tasa de ratio de capital, Wells Fargo de los grandes bancos tiene la más baja, está en el 8%. De todos los analizados, entre las notas más bajas, 8, ojo, a BMO y HSBC por debajo del 7%. Y sí, Luis Vicente, Santander, la subsidiaria en Estados Unidos de nuestro Banco Santander, también aprueba su nota, su ratio de capital en un escenario de estrés severo, el 10,1%. Ahí están, por lo tanto, las notas de los test de estrés de la banca que opera en Estados Unidos, con los bancos regionales, efectivamente, que suelen estar en el foco y en la preocupación de los inversores, entre los más débiles.